Noticias. Siete y 20 de la mañana, amigos, lo anunciado, ya nos toca desarrollar la primera entrevista de esta mañana, para lo cual estamos muy bien acompañados del doctor Julio César Castiglioni, él es experto en Derecho Municipal, y vamos a darle precisión a este nuevo tema en relación a los proyectos que hay para eliminar las elecciones complementarias en estos procesos de revocatoria. Vamos a tener que estar sometidos, o mejor dicho, los limeños, vamos a tener que volver a pasar un nuevo proceso de consulta. Hay 3 proyectos incluso en el Congreso que ya pretenden eliminar esto. Sí, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. Evidentemente que es un despropósito jurídico querer anular un proceso de elecciones complementarias, toda vez que el proceso de revocatoria termina con la elección de los reemplazantes con los revocados. Cuando está en curso un proceso, no se pueden cambiar las reglas de juego. Jurídicamente es un despropósito. Políticamente puede pasar cualquier cosa. No siempre lo político va de mano de lo jurídico. En consecuencia, por una sencilla razón. Todos lo sabemos, y los estudiantes incluso de secundaria, que ninguna ley tiene efecto retroactivo. Y en consecuencia, las modificaciones que pudieran aprobarse a la Ley de Control y Participación Ciudadana tienen vigencia hacia futuro y más no hacia atrás. Y lo único que nosotros tenemos como efecto retroactivo es el indubio pro reo cuando beneficia al reo. En la Constitución del 79 teníamos el indubio tributario y el indubio operario. Esos fueron derogados con la Constitución de 1993. Ahora, doctor Castiglioni, escuchábamos al congresista Daniel Bogotá, que señalaba que tal vez podría impedirse o evitarse esta nueva consulta popular en caso se diera o se hiciera a través de un decreto de urgencia en la cual pues las arcas del Ministerio de Economía limitara el gasto en estos temas. Por ahí podría haber una, no sé si llamarlo leyada, porque es un término bastante despectivo, pero una norma, un artificio legal que pueda hacerse. Estamos muy mal acostumbrados a que vía decreto de urgencia se haya modificado la ley orgánica de municipalidades y se dicten para otros efectos, cuando los decretos de urgencia solamente tienen 2 naturalezas, materia económica y financiera, con cargo a dar al Congreso de la República. Penosamente, en los últimos años, cuando se han dictado decretos de urgencia, el Congreso de la República no ha revisado estos decretos de urgencia ni ha hecho la observación correspondiente. Más aún, ha habido críticas entre los mismos congresistas. Y no se trata por el gasto, en primer lugar. Dijimos en una oportunidad con ustedes de que invertir en democracia no es un gasto. Cuando se criticaba mucho la revocatoria, hoy en día solamente un 20% de la población limeña está de acuerdo que se saque de la Constitución la revocatoria. ¿Así se gasta más de 100 millones de soles, doctor? Es que, ¿qué es lo que sucede? Pues, como en Lima nunca ha sucedido la revocatoria, entonces estamos un poco tratando de experimentar, y penosamente los que quieren experimentar e innovar son aquellos que no han vivido los procesos, que no han estado cerca de los procesos, que no han tenido una participación activa. Y en consecuencia, estas medidas o estas iniciativas van a tener un efecto evidentemente populista, disculpando el término. O sea, sí son atractivas, no quiero volver a ir a votar. Pero las reglas de juego estuvieron de esa manera establecidas cuando se inició el procedimiento, ¿no? El procedimiento se inicia con la compra del kit y termina cuando se convoca al proceso de revocatoria. Y ahí empieza el proceso, que tiene 2 partes. La primera parte, que viene la revocatoria de las autoridades, los reemplazantes, y la segunda parte, la elección de aquellos que han sido revocados. Ahora, bueno, sin duda esta iniciativa debe tener algo de sensatez también, porque ingresar a un proceso de elección de estos más de 20 regidores revocados va a ser extremadamente complicado. Para elegir a un alcalde es complicado y hay muchas posibilidades, imagínense para elegir a 20. Entonces, estas disposiciones podrían contribuir a tener un escenario mucho más efectivo, más eficiente en adelante, porque obviamente, como usted lo dice, lo que ya está establecido no se puede dar marcha atrás. No creo que sea muy complicado. A ver, en el Perú las elecciones son por lista cerrada y no bloqueada. Entra el 50% más 1. O sea, no es voto preferencial. Entonces, la agrupación política que gana la elección, de los 22 regidores, entrarán 12 regidores y el resto es con voto preferencial.
Evidentemente, el que encabeza la lista de regidores tiene que ser una persona con mucho arraigo popular, con mucha capacidad de convencimiento a la ciudadanía y con mucho conocimiento en materia municipal. Porque eso es lo que estamos adoleciendo, una orfandad en cuanto a los temas municipales y en consecuencia esta persona o esta agrupación política se votará por la lista, porque ahí no escogemos, no ha sido como la revocatoria. En la revocatoria, que es una contradicción, es verdad, en la revocatoria hemos tenido que escoger persona por persona, acá va a ser por lista. Y en consecuencia la lista A sacará 12 personas, la lista B unas 5 o 6. En función a En función a la votación que se obtiene. Entonces no va a ser un tema complicado. La justificación que le estoy escuchando es por el tema económico. Y nosotros dijimos acá hay una oportunidad. En democracia no podemos decir que es un gasto. Lo que se invierte es parte del ejercicio de la democracia. Porque si nosotros la única manera de darnos cuenta que nuestra democracia se fortalece o es débil es a través de ir a los procesos. Pero fíjese usted lo peligroso que pudiera ser. Si eliminamos algunos aspectos, más allá de fortalecer la ley, que ustedes conocen perfectamente nuestro proyecto, la ley de control y participación ciudadana. Pues, en consecuencia, también tendríamos que eliminar todos los otros medios de participación ciudadana. Que generan de todas maneras un costo y eso lo tiene que asumir el gobierno. No, pero vayamos a lo siguiente. Lo otro de que también es observable es respecto del mínimo de votos o de firmas que hay que alcanzar para poder dar inicio a un proceso de revocatoria. Sin duda, esto de ponerle un tope de un máximo de 400.000 firmas genera, para el caso de Lima, una condición, podríamos decir, totalmente distinta a lo que sucede en el interior del país. Sí, claro que sí. Si se elimina esa barrera. Debería eliminarse, porque eso sí es un abuso. Eso es legislar en función de, y más no por la naturaleza de las cosas. Si es 25% a nivel nacional, debe ser 25%. Hay dos maneras de enfocar el tema. Nosotros estamos planteando el 30%, que se eleve a un 30%. Levantar un poco más la barrera. Pero además, en los lugares pequeños, 30% recolectar es muy sencillo. Por lo cual, en esos lugares pequeños, de 200 electores, 300 electores, 500 electores, 2 mesas, entonces se podría elevar a un 35% y se va bajando a mayor población, menores requisitos. Como una especie de tabla de... Exacto. Requisitos que se ponen en otras legislaciones. Aquí hay un decreto que establece el sueldo que deben ganar los decretos supremos, los burgomaestres, en función a la población. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, la misma tabla. Usar la misma escala. En función a la población, cuánto de firmas debe tener para cada lugar se puede recolectar. Entonces el tema no es difícil porque hay una parte ya desarrollada. Ahora, doctor Castiglioni, es algo muy cierto lo que usted dice, ¿no? No sé escatimar gastos en el momento de nosotros ejercer y vivir en plena democracia. Pero ahora, ¿no podría también darse esta situación en la cual ya se establece este cambio y de frente asuman los accesitarios para qué volver a gastar? Eso es lo que Estamos de acuerdo. Nosotros hemos planteado eso. Está en nuestro proyecto de ley que se lo hicimos llegar a ustedes. Pero esto tiene que ser para las autoridades que van a ser elegidas del periodo 2015 al 2019. Porque estas autoridades han sido elegidas con estas reglas de juego. Con la 27972 y con la 26400, la Ley de Control y Participación Ciudadana. Es muy mal ejemplo y mala señal que en el camino se modifiquen leyes en función de otros intereses y más no los intereses de consolidar nuestra democracia. Eso es malo porque entonces empezamos a legislar más por intereses personales y ojo, que el próximo año tenemos proceso electoral. Y en consecuencia todos van a querer cambiar la ley de partidos políticos, la ley de elecciones municipales, la ley de elecciones generales, la ley de las elecciones de las autoridades de centros poblados. Es decir, si no se hace una reforma integral, mejor no hagamos. Ahora, esta reforma integral también tendría que plantear, incluso lo conversábamos en algún momento, el que el proceso de revocatoria tenga una fecha fija para la realización. Nosotros hemos planteado que debe ser el primer trimestre del tercer año de gestión, porque el primero, hemos dicho, no podemos, ningún alcalde puede exhibir obras, el segundo ya tiene su plan de trabajo, tiene un año para poderlo hacer con su propio consejo municipal, entonces el tercer año debería ser una sola vez en los 4 años, y en consecuencia el tercer año debería ser el proceso entre enero y julio, y nada más. Ahora, de esa manera vamos a evitar, imagino, que existan estos revocadores que trabajen así no lo sea, que trabajen por encargo. Por encargo, ¿no? sí, claro. Ese es penoso. Ese es penoso porque quita lo que es el control ciudadano. No puede ser posible. Ese es el interés de un grupo en particular de
de no permitir que quien está ejerciendo su autoridad haga realmente su trabajo. Se presta para revanchismos políticos, ¿no? Alegando a la democracia, entonces qué fácil. Y es fácil de conseguirse a una persona que dé la cara, no sé si voluntariamente o con otros estímulos, pero que al final de cuentas, como se vio en el caso de Lima, los interesados y los promotores son otros. Y se pervierte el sentido de la revocación, ¿no? Se tergiversa y es más, hace el efecto contrario, que es lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Le tomamos una cierta reticencia al proceso de consulta revocatoria cuando es una cuestión netamente libre, democrática, ¿no? Y es más, vemos más del lado del gasto. Claro, yo creo en la revocatoria como institución. Pero durante todo este tiempo, en la etapa inicial, como en esa etapa, no he escuchado argumentos sólidos que critiquen a la revocatoria como institución. Lo que critican es el procedimiento. O lo que hemos visto. Claro, o el procedimiento, que las firmas firmaron los muertos, firmaron los jóvenes, que se regalaron cosas para que puedan sacar así, el procedimiento. Pero que se critique el fondo, la institución como revocatoria. ¿Por qué es perniciosa la revocatoria en un sistema democrático como el nuestro? No he escuchado argumentos sólidos. En consecuencia, nos estamos yendo al procedimiento y al proceso. ¿Y eso es perfectible? Claro que es perfectible. Simplemente voluntad del legislador, cohesión de las fuerzas políticas dentro del Parlamento para que se pueda sacar una mejor ley que fortalezca las instituciones como los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y más no las debilite y sean utilizadas por intereses personales. Bueno, en definitiva ya son varias agrupaciones. Perú Posible ha presentado 3 proyectos de ley. El propio municipio de Lima ha promovido lo que le llaman incluso la teoría del efecto inmediato. Bueno, esta es la concepción de lo que dijo el señor Segarra, no olvidemos. Claro. El señor Segarra, Lima tiene iniciativa legislativa, sí, pero el señor Segarra dijo que no deberían elegirse y que deberían asumir los accesitarios. Pero evidentemente la iniciativa es buena en la medida que se tenga que aplicar a futuro y más no que se tenga que aplicar para este proceso, porque las autoridades ya han sido revocadas y tienen que ser reemplazadas, la ley así lo establezca. De acuerdo. Doctor Castiglioni, no quiero dejar de preguntarle un par de cositas que creo que son de especial interés. Hemos visto que algunos alcaldes han estado ofreciendo ciertas, podríamos decir, premios, bonificaciones a aquellos que den información para capturar o dar información respecto de algún delincuente. Ellos tienen facultades para poder utilizar dinero del erario de su municipio, en todo caso, para dar esta especie de premios, de bonificaciones a un tercero. No, de ninguna manera. Primero, es usurpación de funciones. El orden interno le corresponde a la Policía Nacional y segundo, es malversación de fondos. Definitivamente. Cae en ese... Por más que haya una buena intención de fondo. Es que el rol del gobierno local no es eso. El rol del gobierno local es ser promotor del desarrollo local. Lo dice la propia ley orgánica de municipalidades. ¿Y qué sucede en aquellos casos cuando, porque también se ha visto frente a un incendio, a un desastre, la autoridad local o regional va y le dice, te voy a dar 6.000 soles, 5.000 soles a los damnificados? Es una acción loable, pero ¿eso también está permitido bajo la norma? Ahí estaríamos también ante la Comisión de Ilícito de Malversación de Fondos, porque el dinero, que es un dinero público, tiene una fuente de financiamiento o de donde se toma el dinero. Hay algunas municipalidades, gobiernos regionales, lo que fuese, tienen algunos presupuestos para asistencia social. Claro. Pero que sin embargo esto tiene que ser establecido, esto tiene que ser verificado, tiene que haber una asistencia social, o sea, casos específicos de extrema pobreza, personas que han sido abandonadas, en las provincias personas que fallecen y no tienen cómo enterrar a sus seres queridos. Pero en estos casos eventuales de emergencias originados por siniestros, por hechos que de repente nadie planifica. Si hay siniestros, hay algunas experiencias interesantes con el fenómeno del Niño. Las municipalidades, en muchos casos, por ejemplo... Pero hay una declaración de emergencia previa, hay condiciones legales. Pueden declarar, la declaratoria de emergencia por les siniestros, permite, sí. El gobierno nacional declara la emergencia. Y ellos a nivel de adquisiciones, por la ley de contrataciones, se pueden declarar en emergencia. En consecuencia, les permite tomar transitoriamente del dinero de la partida A para la partida B con cargo a que sea devuelto, porque si no también es malversación de fondos. Bien, vamos a estar al tanto de esa información. Doctor Castiglioni, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy bien, esta hora de la mañana, 7:34, momento de irnos hasta...